Hoy hacemos memoria de una historia que nos llena de orgullo y nostalgia, 200 años de una comarca, la cual fue construida paso a paso por nuestros ancestros. Cable Plus Televisión rinde homenaje a la Gran Puerta de Oriente, mi querido Guarne. Llegamos a algunos archivos que reposan en libros y a personajes que se han tomado el tiempo de investigar parte de nuestra historia. Hacemos remembranza a la fundación de Guarne el 1 de enero de 1757 y fue erigido municipio en el año 1817 por el señor Miguel Henao, asignándole algunos apelativos como la Puerta del Oriente Antioqueño, pueblo comunero y al final otorgándole el nombre de Guarne. Los reyes de España le decían a los conquistadores que tenían que fundar pueblos con nombre de santos o con nombres orientales. Y Guarne no es un nombre oriental. Guarne, en su sentido real, pues la palabra Guarne es una palabra marina. ¿Que por qué una palabra marina en este territorio? La explicación que encontramos los investigadores es que aquí hubo tamíes. Los tamíes venían del Caribe, y al venir del Caribe pues podían traer palabras propias de esa región. Y nosotros encontramos, los que hemos investigado, que el primer dueño de estas tierras le adjudicaron en 1620 los territorios desde Santa Rosa de Osos hasta los valles de San Nicolás de Río Negro. O sea, todos los municipios que hoy conocemos, de bastante extensos. Y posteriormente un obispo de Popayán erigió varias parroquias y entre esas parroquias eligió a Guarne y ya en 1642 ya se explotaban las minas por medio del señor Diego Beltrán del Castillo, quien, como los blancos que existían en este valle eran muy pocos y eran poco trabajadores, entonces trajo los negros africanos para la explotación de las minas. La localidad nace siendo un real de minas, nace siendo una plaza donde se intercambia el oro que descubrían estos negros, estos esclavos, estos libertos, estos mazamorreros en Batea Seca, en la Brizuela, en La Mosca, para intercambiarlos pues con los comerciantes que venían de Río Negro, de Copacabana, de Girardot, de Medellín. Así nace el distrito. Minas que hicieron que Guarne fuera uno de los municipios pioneros del oriente antioqueño, extrayendo oro de sus quebradas y riachuelos. Guarne tenía tanto oro porque en la quebrada Basto Sur, que desembocaba o que desemboca a la quebrada La Mosca, ellos cuando estaban de niños veían cuando había inundaciones, se podía percibir cuando se secaba ya la manera pues de la inundación, se veían ahí las pepitas de oro prácticamente cuando ya se secaba el aluvión pues que había venido, o sea, la inundación, cuando se secaba se podía percibir las pepitas de oro. Dice que Guarne tenía, él dice y da fe de que Guarne tenía mucho oro y por esas quebradas bajaba bastante oro. Siendo la quebrada de La Mosca testigo de lo que constituyó para Guarne el oro. Entonces nosotros tenemos una historia de la quebrada de La Mosca que hay que reconocerla alguna vez. Es que la quebrada de La Mosca ha muerto muchas veces. Primero la producción minera, que revuelven el fondo y revuelven las orillas y no hay posibilidades de vida, a no ser de lo que había mucho que era de zancudos. Entonces acabaron con la vida animal y después la producción de cabuya. La cabuya tiene soda cáustica, entonces al lavar la cabuya dentro de la quebrada mataron toda la vida animal y toda la vida vegetal que tenía la quebrada. La crisis, el primer auge, el primer momento bueno de la producción de cabuya, como el primer pico de producción de cabuya se hace en 1930, cuando termina la producción minera. Y entonces, mire, ahí vuelven a arrancar con las pobres quebradas. Teniendo también registro esta quebrada de la popular Calle Real, o como muchos la llaman, Calle Real, la cual fue una de las vías principales del tranvía de Oriente. En 1890 se hace la primera reunión, un político de Marinilla que se llama Román Gómez, se reúne con un señor de apellido Restrepo y otro señor
y empiezan a pensar que hay la necesidad de hacer algo y es hacer un tranvía. Allí están haciendo ferrocarril, pues nosotros hacemos un tranvía que haga el recorrido que están haciendo las mulas. Entonces es el maravilloso sueño de hacer una salida a Nare con un tranvía que moviliza tanto los pasajeros como moviliza carga. Un tranvía esencial para el transporte guarneño, teniendo la posibilidad de obtener una comunicación más cercana a Medellín. Cuando ya lo recogieron, pues que lo llevaron ahí donde el jardín, allá los acomodaron todos los vagones. Sí. Entonces ya mucha gente cogió los vagones como para vivienda. Sí, unos vagones grandes. Sí. Entonces ya después ya lo recogieron y no sé para dónde se los llevaría. El tranvía fue un medio facilitador para la economía de los campesinos. Un caso especial era el de las lavanderas, mujeres que todos los lunes hacían su viaje a la gran ciudad. La manera en que encontraron estas mujeres de ayudar al sustento de sus familias fue, por ejemplo, lavar ropa ajena, lavaban ropa, eran lavanderas que lavaban ropa de personas pudientes de la ciudad de Medellín, pero encontramos dentro de los archivos, en casos criminales, cómo a estas señoras les robaban la ropa, pues porque aquí había mucho hurto, entonces les robaban la ropa a estas señoras. Hablando con señoras que todavía hacían esa labor, decían que había señoras pues que les cobraban la ropa y había otras pues que les perdonaban pues como ese robo. El viaje era de un trayecto bastante largo y su carga pesada. Usaban indumentaria especial para poder colgar la ropa, esa ropa que recogían sucia, pero que al volver a casa y hacer un trabajo de toda una semana la dejaban limpia, para nuevamente volver otro lunes. Lo de la ropa siempre pues teníamos que sacarla como por tandas. Y de pronto también así utilizar las bateas, la batea, echarla ahí. Y echábamos, era jabón, teníamos jabón. Y se enjabonaba de un día para otro, porque no le aflojaba la mugre. Y entonces ya cogíamos con la batea o de pronto así también en la mano, con viajes así, entonces la pasábamos del día de la batea al pocito de agua. Y volvíamos otra vez al proceso, cuando ya la teníamos enjabonada con el primer mugre que le sacábamos, entonces ya la sacábamos así en la batea y la tirábamos así, porque no nos ha faltado la manguita, donde uno vivía pues en la casa, era manga también, como estoy aquí ahora, aquí también me tocó ese estilo, y allí era el lavadero. ¿Acá en esta casa? Sí, aquí en esta casa, allí era el charquito de agua. Y siempre seguía la sabanita ahí, como está, y ahí la extendí. Y entonces eso era el proceso de uno, y al mismo, en las mismas cercos se ponían a secar. En Guarne era común encontrarse con las lavanderas, vivían en las diferentes veredas del municipio y se consideraba un trabajo popular por las mujeres guarneñas. Lo que era martes y miércoles bajaban los carros era con cabulla. Todas esas escaleras bajaban todas con cabulla. ¿Y qué día iban las tierreras y los de las lavanderas? Lunes, ya funcionaba más era el día lunes. Ellas alquilaban carro. No, el carro tenía sus turnos y la recogía. Y para mí hay que poner una lavandera, las lavanderas eran en la Honda. Y aquí en la bomba. Y en la bomba, ahí salían las otras gente. También fui partera, mi pieza de parto. Mi piececita de parto allá abajo, que todavía tengo mis cosas, mis utensilios de parto, y tengo mi horno esterilizador. Allá tengo todo. Tenía, quién sabe dónde me tendrán mis cosas las muchachas, porque me esculcan como por organizar y no sé dónde me tienen mis cosas, pero las tengo. Allá está mi horno esterilizador, esterilizar las pinzas, los algodones, todo lo tenía listo. Allá atendía los partos, feliz de la vida. Lo más lindo del mundo es que vea, que era capaz de atender el parto, como digo yo, de atender el parto, arreglar bien el bebé y enterrar los muertos. Eso son cosas, recibirlos y después enterrarlos. ¿No le parece una gracia eso? La mujer guarneña ha sido ejemplo de berraquera y pujanza, convirtiéndose además en las primeras enseñadas, llegando así la educación al municipio y por ende los actuales y reconocidos colegios urbanos. En 1941
trajo a las madres franciscanas para fundar el colegio de las mujeres, porque en Guarne se empezó a educar a las mujeres primero que a los hombres. Y sin embargo, esas madres franciscanas se fundaron el colegio en 1941 y en 1946 fundaron el primer kinder o preescolar que hubo en Guarne, del cual yo soy alumno, junto con el magistrado Abelardo Rivera Llano, con el ingeniero químico Jaime Ospina y otros profesionales que fuimos producto de ese primer kinder que hubo en el año de 1946. Pero los hombres quedaron sin poder estudiar el bachillerato hasta 1954, cuando el padre Víctor Aristizábal, que ya era párroco desde 1948, se propuso fundar un colegio parroquial con el nombre de Santo Tomás de Aquino, porque él era admirador de la escolástica, y Santo Tomás pues, es el que fundó básicamente el sistema escolástico en filosofía y la teología de lo que estudian los sacerdotes. Pero hubo un personaje muy importante ahí, porque el padre Víctor era como el corazón o el motor de ese colegio, o mejor el cerebro, y el padre Pedro Niel Herrera fue como el que le puso todo el cariño y estuvo al pie de esa fundación, que en 1954, en marzo del 54, comenzaron con 11 alumnos y luego se fue aumentando hasta 15 alumnos y posteriormente ya el colegio parroquial fue declarado colegio oficial, hasta lo que tenemos actualmente en la institución Santo Tomás de Aquino. De modo que son dos colegios fundados por dos sacerdotes, el padre José María Gómez, en la Inmaculada, en 1941, originario de Marinilla, y el padre Víctor Aristizábal Pérez, originario de Santuario, fundó en 1954 el Santo Tomás de Aquino. Esos son pues, los dos establecimientos que inicialmente comenzaron en Guarne a dar cultura y educación. Fomentando esa cultura de educación, se realizaron encuestas y censos para continuar un crecimiento educativo e incluso logrando también un año para el comienzo del periodismo en Guarne. Cuando difundimos esta encuesta, sacamos una hojita, la sacamos en un mimeógrafo y la regamos, también entra la necesidad de crearse el periódico El Pueblito, que en ese entonces había un joven que estudiaba periodismo en la Universidad de Antioquia, Javier Ochoa. Entonces ya empezamos a compartir esta información con él hasta crear el periódico El Pueblito. Ya empezó a sumarse más gente. Pero bueno, me devuelvo entonces a lo de la guardería. Cuando vimos esa necesidad empezamos a presionar a Bienestar Familiar para ver si nos apoyaba. Y entonces Bienestar Familiar nos decía, no, es que ustedes no tienen guardería, ustedes necesitan sacar una personería jurídica. Y nosotros, ¿de dónde íbamos a sacar una personería jurídica? Luego nos dirigíamos a las empresas y las empresas nos decían, no, nosotros no le podemos aportar porque nosotros ya le aportamos a Bienestar Familiar el 2% de la nómina de los trabajadores. En fin, cuando estamos en ese tipo de trabajo, que andaba el presidente de la acción comunal, que era Bernardo Álvarez, del cual la unidad deportiva lleva hoy el nombre, entonces, buscando con las empresas que no nos daban ese apoyo, nos encontramos con una señora, doña Margarita Vélez, viuda de Osorio, que tenía en su poder una personería jurídica. Ella en un entonces había querido hacerle honor a su esposo había fallecido y su esposo era de apellido Osorio, se llamaba José María, y de ahí es donde está el nombre de la guardería infantil José María Osorio. Entonces, no vamos a perder el tiempo, nosotros tenemos el estudio, tenemos los muchachos, venga, preste usted la personería jurídica y entramos a trabajar. No podemos dejar de mencionar una de las grandes riquezas de la economía, el oro blanco, cabuya, sinónimo de la Puerta de Oriente. La cabuya tiene un mito fundacional en Guarne. Dicen que a principios del siglo llegó un sacerdote y ese sacerdote, viendo que el pueblo estaba muy pobre, a todo el que se iba a confesar
le ponía de cabulla, según los pecados que hubiera cometido, que sembrara colinos de cabulla, porque de la cabulla lo que se siembra son unos colinos que ellas echan. Entonces decían que quien más cultivos tenía era porque era más pecador. Entonces, ese es el mito fundacional, pero realmente la historia de la cabulla está ligada a la producción de café. O sea, nosotros hacemos parte de la industria cafetera. Había como una demanda doméstica y una producción doméstica. Y en cada casa, por linderos, había cabulla y se conocía cómo se hacía todo el proceso. Entonces, inicialmente el proceso tienen simplemente unos aparatos muy sencillos, tienen una taraba, que es una ruedita que se jala y va hilando, o simplemente se hilaba aquí. No recuerdo cuál es el nombre, carrizo. Y el carrizo es un palito al que se le pone un sunchito, y por el sunchito entonces se coge la penca, y esa penca se le va tirando a ese carrizo, que es un palo aquí, y en la mitad pues como una horqueta, y en la mitad tiene un sunchito o algo metálico. Entonces va sacando, es un trabajo muy demorado, va sacando la sangre verde que tiene, entonces va sacando hasta que sale la fibrita. Se lavaba en las quebradas. Entonces, ¿qué más se hace? Se hila, tienen eso sí, esto lo trajeron los españoles, sus tornos, eso es una rueca, y tienen la hilandera, y si antes de tener para hacer costales, pues mire, se pegaba en la puerta unos clavos y se empezaba a tejer, y se tejía dentro de los clavos, como cualquier telar manual, y se hacían las cosas. Después de un auge del mercado en la cabulla, ser un municipio caracterizado y reconocido por este producto, llega la crisis, y con ella la impotencia de cientos de guarneños que buscaban la manera de acomodarse a un nuevo estilo de vida. Cuando viene entonces la desfibradora, hace cambios en las relaciones, ya el hombre empieza a trabajar, entonces aparecen telares, aunque hay telares desde 1930 que los trajo don Juan Ángel. Entonces ya los hombres se dedican al trabajo de trabajar con telares. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar, el telar era más o menos complejo, se manejaba con pedales. En Guarne hay un telar que uno puede llevar a los turistas a ver lo que es de un señor Zuleta. Y viene la crisis del 78, que es el auge que nosotros podemos decir que va del 50 al 78, la cabulla se acabó en el 82. Entonces tenemos muchas causas internas y externas por las que se puede dar el cambio, la crisis del filtro. Estilos de vida que obligaron a que las mujeres buscaran alternativas para sobrevivir. Hay un fenómeno y es que la mujer trabaja y la mujer baja con su hilo a venderlo. El señor baja con rama o con costales, pero la señora hila y baja con su hilo, y eso le dio cierta independencia. Sumado a que somos tirreras, a que somos lavanderas, sumado a que trabajamos de servicio doméstico en Medellín, a que fuimos silleteras. Y sumado a que el fenómeno de la mujer que estaba en una pieza encerrada, hilando, puede empezar a trabajar en los estaderos o en las casas de recreo. Entonces ahí hay un cambio. La producción de cabulla de Guarne era tan importante
que, por ejemplo, un dato dice que en 1957 se producían alrededor de 4 millones de arrobas de cabuya en Colombia, y de ellas Guarne producía 3 millones. Entonces, pues Guarne era la capital colombiana de la cabuya, para entender un poquito. Guarne seguiría teniendo fenómenos importantes después de vivir varios años en oscuridad. Se empezaría a trabajar por obtener su propia energía eléctrica, y es en el año 1957 donde por fin se hace real la formalización del contrato para el suministro de esta. Aún recuerdo de niña, pues la energía era un bombillito muy escaso, pues una luz muy tenue, o sea, no había buena energía. Se consiguió una planta eléctrica, pero la planta eléctrica vivía más dañada que buena, o sea, constantemente el Consejo Municipal tenía que emitir acuerdos municipales para la reparación de esa planta eléctrica. Los años 80, Guarne fue escenario de un capítulo muy importante de la historia de este municipio, con unos acontecimientos que para pocos seguramente no son tan significativos, pero consideramos que para muchos en la historia de este municipio marcó un hito en lo que es una lucha social reivindicadora de los derechos colectivos y de la comunidad. Se trató del movimiento cívico que ocurrió en Guarne después del año 82 y que duró hasta el año 84. Específicamente se trató del movimiento que enarboló unas banderas muy importantes, como fue luchar por un mejor servicio de energía en el municipio, y que a la postre logró lo que se quiso, y es no solamente tener un buen servicio, sino también una nivelación de tarifas, porque la diferencia de las tarifas que se pagaban en Guarne y en todo el oriente eran muy altas comparado con la ciudad de Medellín. El siglo XX, denominado siglo del vanguardismo, se refiere a las personas experimentales e innovadoras en lo que respecta al arte, la cultura, la política, la filosofía y la literatura. Por eso, a mediados de los años 60, Guarne contó con personas que cumplían con estas características, capaces de fundar una biblioteca, de imponer los símbolos patrios y de crear sociedades empoderadas, de ocasionar progreso y desarrollo para el pueblo. En 1961 funda la Biblioteca Pública Francisco Martín Henao, no solamente con él, sino con la ayuda de muchas personas que habían en esa época, como comerciantes, industriales, escritores, escultores, distinguidísimas damas de la sociedad que colaboraron mucho en la fundación de la biblioteca, hasta que ya se dio en forma la fundación, que fue en la fecha de julio de 1961. Ahí empieza la fundación de la biblioteca, que Guarne iba a cumplir 150 años de la fundación. Fue así como este consejo sacó a concurso himno y escudo. Himno y escudo. Y se dejó como bandera la bandera de Antioquia. Entonces no concursó, sino por el escudo y por el himno de Guarne. Continuando con el progreso, cabe destacar a un ilustre personaje quien siempre estuvo pensando y haciendo obras por su pueblo: el filósofo, licenciado, politólogo, escritor e historiador, además persona por quien los proyectos ya mencionados se hicieron realidad y quien seguiría conquistando el desarrollo para Guarne, trayendo también la caja agraria.
un gran líder prominente en el contexto local, el señor Félix Antonio Cardona. En 1973, él gestiona la traída de la Caja Agraria acá en Guarne. Y con la colaboración del político y escritor Álvaro Gómez Hurtado, hicieron los estudios y trabajos para que la Caja Agraria funcionara aquí en Guarne. Y fue en el año de 1973. A finales de los 80 llegaría un personaje quien se convertiría en el primer alcalde guarneño elegido por voto popular. Elaboramos el plan de desarrollo. Gracias a ese plan, que se hizo con una vigencia de 1989 al 2015, pues, se trazó un norte para el municipio por muchos años. Entonces, gracias a ese plan, por ejemplo, se logró congelar y comprar los terrenos de la actual unidad deportiva. Se logró congelar y comprar los terrenos donde se hicieron las viviendas de Confama 1, Confama 2. Toda esa parte de vivienda, eso surgió del plan de desarrollo. Se compró los terrenos de la Plaza de Mercado. Todo el desarrollo de Guarne se plasmó en ese plan de desarrollo. En el 2001, la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria marcó la historia del municipio, presentando uno de los hechos inolvidables para todos los fieles seguidores del catolicismo. La solidaridad de todos ustedes, la comunidad, o sea, cómo sienten el dolor del templo. Ustedes vieron que eso parecía pues el trasteo, todo el mundo sacando, y en este momento digo casi con seguridad que no se ha perdido nada, porque era guardando lo que tanto ha costado y lo que se tiene como un patrimonio, cada uno. Eso fue bonito. Eso fue en marzo del 2001, yo no estaba acá. Me contaron, pues la gente me contó toda la problemática que suscitó el incendio del altar que tenemos aquí en la parte de atrás, que creo que es la única réplica que se ha hecho después de que se destruyó el altar, porque el altar que tenemos es nuevo. Eso causó mucha sensación. El padre Jairo Rendón, que era el párroco, pues dijo que era una cuestión de un circuito pues, eléctrico que había producido los incendios. Otros ya de mala intención, o que lo que buscaban era poder quemar parte del templo para conseguir pues, dinero. No sé eso qué tan cierto puede ser. Lo cierto es que, como podemos ver en la revista, los techos de la iglesia eran hechos de maguey, caña brava, cagajón de caballo, o sea, cosas inflamables, y realmente cuando se produjo la chispa, si hubiera chispa o si no incendiaron, no había más que hacer, se incendiaron. Y yo llegué en julio y el padre Jairo me dijo: vea Félix, he estado la manera de hacer una historia de la parroquia, pero me ha quedado muy difícil, usted porque no se encarga de eso. Y a raíz de eso saqué la primera escrito después de ya pues de sobre la parroquia, para publicarlo en octubre del 2002, cuando ya, no estoy diciendo 2002, bueno, cuando ya se reinauguró la parroquia. Entonces se sacó la historia del incendio y como ustedes pueden observar en la revista, lo que había anterior y lo que posteriormente se hizo. Ahí lo que se lamentó mucho fue pues, la pérdida del lienzo enviado por doña Ana de Austria, y que era un cuadro que pues no tenía valor, porque las obras de arte prácticamente no se les puede dar un valor definitivo. Hasta ahorita, pues, que la iglesia ha recibido tantas remodelaciones, hasta la que tenemos actualmente. Hoy celebramos 200 años de historia,
Una historia que sigue contando nuestros inicios, nuestro desarrollo, nuestro progreso. Hoy Guarne sigue siendo un pueblo ejemplo de compromiso, pujanza, trabajo en equipo, competitividad y superación. Porque no importa qué tan buenos o malos momentos hayamos vivido, nos seguimos sintiendo orgullosos de tu cultura, de tus tradiciones y de tu avance. Hoy, mi querido Guarne, celebramos tu cumpleaños y te agradecemos por ser nuestra casa, la casa de quien ha llegado para nunca irse, la casa de la cabuya. Feliz bicentenario Guarne, feliz cumpleaños Puerta del Oriente Antioqueño.